Hemos retomado ya hace algunas semanas lo que es la obra de Dios en la ciudad de Éfeso. Hemos querido nombrarlo de una manera aún más amplia, más general, que solo el estudio de la carta de Pablo a los Efesios, porque hemos venido viendo la obra de Dios en Éfeso en el libro de los Hechos, en los distintos viajes de Pablo, y cómo Dios en su gracia salvó gente en esa ciudad y se formó una iglesia en aquel lugar. Pero hoy día ya entramos a la epístola. Y por eso les pido me acompañen a la primera carta, la única carta, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, capítulo 1. Vamos a leer solamente desde el verso 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Hoy día vamos a estar viendo algunos aspectos generales de esta carta y confío que yo no creo que el resto de mi vida alcance para compartir todas las epístolas, así que por lo menos en esta carta poder sentar ciertas bases para que cuando ustedes lean epístolas y en el futuro escuchen la palabra de Dios, puedan discernir, puedan entender realmente el mensaje de Dios a través de estas cartas. Lo primero que queremos hablar acerca de esta epístola es, obviamente, reconocer quién es el autor. Cuando Pablo dice que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, él es un mensajero de Dios, él es un representante de Cristo, no que tome el lugar de Cristo, pero está hablando en nombre de Cristo. Por lo tanto, realmente el autor de esta carta es Dios mismo. A veces, y no queremos ser muy exquisitos, cuando se dice el autor se dice que es Pablo. No hay problema en decir eso. Hemos querido ir un poquito más allá y ver realmente de dónde viene el mensaje. Pablo no hablaba doctrina ni ideas de su propio corazón, de su propia mente. Él nos comunicó la palabra de Dios. Como apóstol, él era un testigo de Cristo resucitado. Cristo se le apareció aún en el momento de salvarlo y Cristo se le aparece en distintas circunstancias, aclarándole el evangelio, revelándole cuál es el mensaje de Dios, de él, la obra que él ha hecho, los logros que él ha hecho. Así que Pablo lo único que va a hacer como apóstol, como enviado, porque eso significa la palabra apóstol, es darles el mensaje de Cristo para ellos. Y eso es bien importante, hermanos, diferenciar entre lo que es un mensaje apostólico, una carta inspirada por Dios, un libro de la Biblia donde Dios es el que habla por medio de un hombre, que leer otro tipo de libro o de material o de aquellos que falsamente se hacen presentar como apóstoles de Cristo. Pablo era un genuino apóstol, así como Pedro, Juan y otros, y cuando ellos hablaban de parte de Dios, nos comunican la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios es el autor y lo que vamos a leer aquí es la palabra de Dios. Pero en medio el escritor, lo segundo, es obviamente Pablo. Acá dice en el verso 1, Pablo comienza diciendo apóstol de Jesucristo. ¿Quién es el escritor de esta carta? ¿Quién es el medio que Dios usa? Es el apóstol Pablo. Lo mismo se dice en el capítulo 3, verso 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo. Se repite nuevamente el nombre
del autor. Es bien importante entonces, por eso siempre, hermanos, cuando se definió el canon del Nuevo Testamento, es decir, qué libros componen el Nuevo Testamento, no fue Constantino quien decidió qué libros entraban, ahí formaban parte del Nuevo Testamento, sino que las iglesias convocadas a ese segundo concilio, llamémosle así, ecuménico, todos los ancianos, obispos reunidos de todo lugar, llegaron a un acuerdo, reconocieron qué libros eran los que conformaban el Nuevo Testamento. Y uno de los criterios para saber qué libro realmente es palabra de Dios, uno de los criterios es identificar bien al autor, al escritor de esa epístola. En este caso, un apóstol como Pablo. Siempre, hermanos, la autoría de algo nos habla mucho del material que eso contiene. Es como en las canciones que cantamos. Es muy importante identificar quién la compuso. Porque aunque suene bonito y suene bien, si el que la compuso, si el autor de esa canción es alguien con doctrinas falsas, con herejía, con mundanalidad, o que lo hace por lucro, por avaricia, no vale la pena cantar sus canciones aun cuando parezcan buenas, ¿no? Qué importante, hermanos, ver la autoría. Cuando agarramos un libro, nunca vayan a una librería cristiana y agarren cualquier libro por más que el título parezca cristiano. Indaguen acerca del escritor, del autor, y eso hace mucho. Y este principio sirve para las escrituras y aún para todo material que dice ser cristiano. Yo no compraría un libro, por muy vendido que sea, de alguien que sabemos que no predica el Evangelio de Cristo, por muy famoso que sea, por muy sonriente y guapo que sea. No compraría un libro de ninguna persona que se hace pasar por apóstol. No vale la pena. Puede ser que diga algunas cosas correctas, algunas verdades, pero no. Y a veces la iglesia ha caído en error de no discernir al autor, al escritor de un material. Años atrás, muchos años atrás, bueno, digo muchos desde la perspectiva de unos, se puso de moda en el mundo un libro llamado Una vida con propósito. Y todo sonaba muy cristiano, hasta que tú conoces quién es el que escribió ese libro. Y cuando tú revisas el libro de arriba abajo, tú encuentras muchas cosas muy bonitas, aparentemente muy cristianas, pero nunca encuentras el Evangelio en ese libro. Ese libro se vendió, fue un bestseller. Iglesias corrían a comprarlo, hicieron cursos, y obviamente el escritor y la editorial se hicieron multimillonarios, porque acá sacan un libro y cuando ven que agarra fama, hacen un manual, hacen estudios y videos y audios, pero no valía la pena. Entonces, uno de los criterios muy importantes para decidir, principalmente, si algún libro del Nuevo Testamento era parte del canon, que significa que tiene la vara, la medida para ser parte del canon, es la autoría. O era un apóstol, o como en el caso de Lucas y de Marcos, fue un discípulo de un apóstol cercano, y cuando fue escrito, el apóstol todavía estaba vivo, lo cual quiere decir el apóstol con el cual caminaba supervisó el material que escribió. En este caso es Pablo. Sin embargo, hermanos, hay una controversia. Algunos, desde los 1800, cuando yo siempre digo, y lo quiero presentar de esta manera, los 1800 fueron una época clave en la historia de Occidente, particularmente del cristianismo. Ahí es cuando comienzan los grandes descubrimientos arqueológicos, el avance de las ciencias naturales, comienza la teoría de la evolución. El cristianismo es sacudido hasta su raíz, porque comienzan a surgir hombres y doctrinas, ideas con las formas de ciencia, la psicología, etcétera, etcétera, que comienzan a negar la veracidad de las Escrituras. Fue un tiempo muy difícil.
Eso comienza desde finales aún de los 1700, pero es a mediados de los 1800 que muchas de estas ideas cobran cuerpo y fuerza. Y los cristianos, el cristianismo siente el efecto. ¿Cómo explicar los dinosaurios que antes ni en la Biblia se veían con claridad? ¿Cómo explicar tantas cosas? Y comienza a haber una corriente que se llama la crítica textual dentro del cristianismo, que fueron hombres que comienzan a decir, bueno, vamos a revisar también si la Biblia que tenemos es correcta o no es correcta. Y más cuando se comienzan a descubrir ciertos pergaminos y ciertos códices o libros, eso es lo que significa la palabra códex. Un pergamino es un rollo y un códex es esto, un códice. Es decir, está escrito no en un rollo, sino en páginas que se pasan de un lado para otro. Como verán, en un códex entra muchísimo más información que cuando usted escribe en un libro, en un rollo, perdón, y si usted alguna vez ha visto un rollo, como nos ha tocado ver a nosotros en algunos lugares, los rollos podían ser larguísimos porque tenían que escribir y poner el contenido en algo así. Entonces, ¿por qué es la crítica a si Pablo es el autor? Hay una controversia. Ustedes van a leer materiales que dicen Pablo no fue el autor y lo primero que le van a decir es porque en los textos más antiguos no figura el nombre de Pablo. Ese tipo de controversia, hermanos, yo sé que ahorita para muchos esto es como hablarles de, no sé, de algo que no está en su radar. Pero es importante que sepan que la Biblia está bajo controversia actualmente. Comienza en los 1800, pero sigue cada vez más. Si ustedes ven sus Biblias, yo no sé quiénes tienen aquí ahorita la Biblia Reina Valera ni qué versión, pero la Biblia, la Reina Valera, es diferente que la nueva versión internacional. Y en inglés hay muchas más opciones, en español también. Y una de las controversias parte de qué manuscritos se tradujo la Biblia. Entonces hay dos grandes grupos de manuscritos antiguos. Están los que se conocen que están agrupados en algo como que se conoce como el texto crítico y otros que están agrupados en lo que se conoce como el texto mayoritario. El texto mayoritario, de ahí sale lo que nosotros conocemos como el texto recibido, que se compila en los días de la Reforma, del cual, por ejemplo, Martín Lutero y traductores toman para traducir del griego al idioma de cada país. Ese texto recibido, compilado por Erasmo de Rotterdam, es un texto en griego. Él escribe, el texto recibido es un trabajo donde él pone la Biblia en su idioma original en griego y también en latín. Y de ahí se traduce al alemán, de ahí se traduce al inglés y de ahí se traduce al español también en lo que se conoce como la Reina Valera. Por eso muchos simplemente dicen la Reina Valera es el texto recibido, textus receptus, o receptus, como debiera decirse en latín, y ese es el libro que tenemos hoy. Pero en los 1800 comienzan a aparecer otros manuscritos que no tienen el mismo contenido del texto recibido y tienen algunas diferencias. Y entonces se comienza a editar lo que se conoce como una nueva versión de la Biblia. Y hoy día hay Biblias que, como si ustedes pueden ver, de pronto algunos están conscientes, faltan pasajes o se cambian palabras que tienen las Biblias basadas en el texto recibido. Por ejemplo, pasajes se eliminan, porciones como el caso de la mujer samaritana, la encomendación a las misiones, no existen en esas versiones. Pero muchos críticos agarran y dicen, bueno, este texto no tiene esta porción. Y este pergamino o este códice es más antiguo que el texto recibido, por lo tanto, de repente el texto recibido lo que hizo fue aumentarle. La Biblia que ustedes tienen para los que usan Reina Valera, sea del 60, del 95, la actualizada, de nuevo es hija, digamos, del texto recibido creado por Erasmo.
y contiene frases y porciones que ya no contienen las Biblias, que nacen de lo que es el texto crítico, ¿no? Compilado por Westcott y Hort en los 1800, a mediados de los 1800. De nuevo, pasajes como el de la mujer adúltera, las Biblias, aún en español y sobre todo en inglés, que dicen que se basan en esos textos más antiguos, ya no tienen varias cosas que la Biblia nuestra tiene. En esas Biblias, o en ese texto crítico, no figura el nombre de Pablo. No figura el nombre de Pablo, ni tampoco el nombre de Éfeso. Basados en esos manuscritos, entonces, algunos dicen, esta Biblia de pronto no la escribió Pablo, ni fue dirigida a los efesios. Entonces la controversia realmente tiene que ver con que de qué fuente nacen las escrituras que tenemos hoy. Y esto es bien importante porque yo lo quiero resumir así. Ustedes se van a encontrar, los que leen la Biblia y los que estudian. Los que no, les da lo mismo y no va a pasar nada. Pero los que leen la Biblia alguna vez se van a encontrar en sus Biblias más contemporáneas con menciones que dicen, este pasaje no está en los manuscritos más antiguos. Ahora, este es el punto. Uno dice, si el manuscrito más antiguo no lo tenía y un manuscrito posterior en fecha sí lo tenía, entonces si no lo tenía, alguien añadió esto, ¿verdad? Esa es la lógica. Pero la otra lógica con la que debemos pensar para que no digan que yo les estoy diciendo crean en esto o en lo otro, es la otra lógica es esto. ¿Por qué todavía existen o por qué hay manuscritos más antiguos? ¿Por qué ese manuscrito sobrevivió hasta ahora? Porque en la antigüedad no se escribían libros, ni la Biblia, ni pergaminos, ni códices para tenerlos de adorno como ahora. Como ahora que muchos cristianos tienen su Biblia de adorno en su casa, no, así no se hacía. La Biblia se hacía para leerla. Y si usted lee su Biblia, los que leen su Biblia, a estas alturas ya han destruido varias Biblias o varias partes de su Biblia, porque mientras usted más la usa, más se despedaza. Y en mi caso, la carta a los Efesios, y no por pelea, no porque mis hijos la rompieron, por el uso se va deshaciendo algo. Entonces la iglesia siempre practicó lo que es el copiado de los libros de las Escrituras, porque se iban desgastando, porque se usan y no eran materiales de larga duración. Los pergaminos normalmente eran hechos de papiro, también algunos a veces se usaban pieles, pero no es un material que dure forever and ever. ¿Ok? Nosotros no tenemos la costumbre de escribir la Biblia en tabletas de arcilla, como hacían los mesopotamios. Nosotros escribimos en papel. Y esto no es un material para siempre. Aún si usted no usa, como me pasó a mí, lamentablemente con algunos libros que he podido rescatar, pero cuando nos vinimos acá dejamos libros en Lima y cuando ya los hemos traído, bichos, hongos, estaban queriendo reclamar el papel. Y se ven dañados por ello. Entonces, hermanos, la pregunta, no de frente no crean en el hecho, como argumento que si este es más antiguo, en el más contemporáneo se añadió. No necesariamente, porque la pregunta es, ¿cómo es que existe un manuscrito más antiguo? Si se usaba, también debió haber desaparecido. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no lo usaron? Y entonces está la postura contraria al argumento de decir que es más antiguo, por lo tanto es más genuino. Está el argumento contrario que dice, si no se usaba, posiblemente fue desechado, descartado y no lo usaban porque contenía errores. Entonces le estoy poniendo los dos lados de la controversia. He pasado varias semanas metiéndome yo a estudiar justamente crítica textual y todo eso, no por la clase, sino porque me interesa. Le compartí a Clarita, a la hermana Clarita, de esto, pero ya queda en usted decidir. Entonces usted va a encontrar en algunos comentarios que dice
el nombre de Pablo no figura, pero se deduce que es Pablo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los famosos manuscritos más antiguos que no mencionan con claridad esto? Es el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Yo sé que algunos están diciendo, ¿qué no? Pastor, termine, yo ya quiero ir a almorzar. El Códice Vaticano se llama así porque está en el Vaticano. Y el Códice Sinaítico fue encontrado. Yo lo único que les puedo dejar para los que les interese es que busquen, indaguen, dónde se encontraron, cómo se encontraron esos códices y ciertos papiros, y entonces la controversia es bien difícil. ¿Ok? Por lo menos antes, algunas Biblias escribían lo mismo que las basadas en el texto recibido, como la Reina Valera, y ponían una mención, este pasaje no se encuentra, pero ahora lo están quitando. Ustedes, sobre todo en inglés, van a encontrar muchas Biblias que de pronto del versículo 6 se pasa al 8. ¿Qué pasó? Es que el 7 ya lo sacaron. Y ese es un asunto muy importante al final para la iglesia. ¿Qué Biblia usamos? Sobre todo todas las Biblias que están tratando de usar un lenguaje muy contemporáneo, casi todas ellas se basan en el texto crítico y cambian el sentido en muchos pasajes. Entonces hay esa controversia, hermanos, y también porque esta carta, para los que leen la Biblia y han leído las cartas a los Corintios, a los Tesalonicenses, a los Gálatas, etc., ustedes verán que no usa la misma introducción Pablo, que Pablo normalmente en sus cartas menciona su ministerio allí en los Tesalonicenses, las cosas que hizo, lo que enseñó, pero acá no, en Efesios, en esta epístola no se menciona nada de eso. Pero ¿cómo podemos resolver entonces esta controversia? Primero, de nuevo hermanos, que en el capítulo 3 de Efesios, en el verso 1 dice, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo. Capítulo 4, verso 1, ¿qué dice? Yo pues preso en el Señor. Entonces, ¿quién estaba preso? ¿Qué apóstol se conoce que estaba preso? Era Pablo, como hemos leído la última vez que hablamos de su prisión en Roma, casi más de 2 años, él estuvo preso. Entonces, la mención de la prisión, como así en el capítulo 6, verso 20, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esta es una epístola escrita desde la prisión. Entonces, aun cuando ustedes lean y digan de alguien que dice, parece que este no ha sido Pablo, pero hay otras menciones en las Escrituras que nos hace pensar con mucha seguridad que sí fue Pablo. Y aparte que esta epístola tiene muchas similitudes con la epístola a los Colosenses, que definitivamente nadie duda que fue escrita por Pablo. Por ejemplo, ustedes recordarán, hermanos, que si tienen sus Biblias ahí en Efesios 5, el verso 19 dice, 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Con qué porción de Colosenses se parece esta? ¿Ah? Búsquenla. ¿Colosenses qué? Colosenses 3:16, es muy parecida. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos, himnos y cánticos espirituales. Y hay varias similitudes más, muchas. Alguien hizo un conteo, 78 frases de la carta de los Efesios son similares a las de Colosenses. ¿Qué dice Efesios 5:22? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ahí hay alguna hermana decir, ¿cómo el pastor aprovecha siempre para darnos una recordada? ¿Pero a qué porción se parece ese de Colosenses? Colosenses 3:18, que dice, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Hay muchas similitudes, igual hacia los hijos, etcétera, etcétera.
Porque todo Colosenses 3:18 al 4:1, aunque es más breve, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque se agrada al Señor, es parecido a Efesios, capítulo 6, verso 1, donde dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Entonces, de la carta a los Colosenses no hay duda de la autoría, y vemos muchas similitudes, dando a entender que fue el mismo, entre comillas, autor. Entonces, la mención de la prisión y las similitudes con Colosenses nos hace pensar con seguridad de que sí fue Pablo el que le escribió. Ahora, ¿a quién fue escrito? De nuevo a los creyentes, dice, ver Efesios 1:1, dice a los santos y fieles que están en Éfeso. De nuevo en la controversia, como en el texto crítico no existe la mención de Éfeso, se borra. Y entonces algunos van a encontrar cuando ustedes estudien esta carta, que algunos mencionan que la carta a los Efesios realmente no fue dirigida a los Efesios, sino a esta iglesia. Acompáñenme a Colosenses 4:16. Yo sé que algunos de ustedes quizás no había pensado en esto antes. Hermanos, pero tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Yo de por sí suavemente los estoy introduciendo a ciertas controversias que ustedes van a confrontar, y yo no quiero que Satanás gane ventaja en ustedes diciendo, ay, entonces no tenemos la Biblia. No, aún en las controversias hay maneras de definir y seguir confiando que esto es la palabra de Dios. ¿Qué dice en el capítulo 4? En el verso 16 dice así: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, la de los colosenses, cuando haya sido leída en Colosas, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, ¿ok? En la Odisea, recuerden, esta es otra ciudad en Asia como Colosas, le dice que se lea también la carta que yo les estoy dirigiendo a ustedes en Colosenses, que se lea también en la Odisea, los laodicenses. Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces acá se menciona una carta que en su Biblia, si ustedes les digo, busquen la carta a los laodicenses, ¿la encuentran? No hay. Entonces algunos dicen, oh, de pronto esa carta que dice que era a los efesios era la de los laodicenses. Igual no habría ningún problema, porque es obvio, hermanos, al analizar el texto de Efesios, que el autor, al no mencionar justamente detalles de su ministerio en Éfeso, no está mencionando detalles de su ministerio en ninguna ciudad, porque quería que esta carta fuera lo que se conoce como una carta circular, es decir, una carta que fuera leída por diversas iglesias, donde el que la recibiera no dijera, pero acá nos está mencionando, por ejemplo, el lago de, ¿cómo se llama el lago ese del DF, que está en medio de la ciudad? ¿Es Chapultepec? No. ¿Cómo se llama? ¿Es el lago de Chapultepec? Entonces imagínense que usted escribe una carta y lee acerca de cómo me gustó estar con ustedes en el lago de Chapultepec. Y yo, como peruano, la recibo y digo, esta no es para nosotros, esta es para los mexicanos. Entonces no se hace ninguna mención para que el que la reciba la doctrina y pueda circular sin una mención que alguien distinga y diga, esta fue dirigida para ellos. ¿Ok? Entonces es una carta circular, no hay problema con esto. ¿Dónde se escribió esta carta? Ya ustedes saben, desde la prisión en Roma, que ya hemos estudiado, donde Pablo estuvo preso por más de 2 años. ¿Y en qué fecha? ¿Cuándo se escribió? Ese era aproximadamente el año 60, 61. Imagínense cuántos siglos han pasado en su primera prisión en Roma. Ahora, una breve mención, hermanos, acerca de la ciudad de Éfeso, donde estaban estos creyentes. ¿Dónde estaba la ciudad de Éfeso? Estaba en la antigua provincia romana llamada Asia, que ya hemos dicho varias veces, no es el Asia de ahora, donde está China y Mongolia y la India. No era esa Asia. Era una provincia romana llamada Asia, donde estaba
Colosas, Laodicea, Éfeso, Pérgamo, etc. ¿Dónde es eso ahorita? En Turquía. Eso está en Turquía, ¿no? Sigue existiendo ruina, etcétera, vestigios. Eso es Turquía actual. ¿Cuán importante era esta ciudad? Esa ciudad, hermanos, era la más importante de toda esa provincia de Asia. A pesar que no era la capital, Pérgamo era la capital de la provincia, pero Éfeso era más importante. Y junto con Antioquía de Siria y Alejandría en Egipto, era una de las 3 ciudades más importantes de toda esa región del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque se hacía mucho comercio ahí. No era una ciudad pequeña, era una ciudad importante. Tenía acceso al mar, a un río, había mucho negocio. Es más, recuerden que en el primer viaje de Pablo, para Pablo regresar justamente y tratar de cumplir su voto en Jerusalén, él llega como de accidente a Éfeso para tomar un barco de ahí y dirigirse a Asia, porque ahí era un lugar principal. Era una gran ciudad. Era un lugar donde también había muchos filósofos, poetas, así como en Corinto, en Atenas y en otras ciudades que tenían trasfondo griego. Era una ciudad muy antigua. Y particularmente, hermanos, algo que muy distintivo de Éfeso es que era la sede del culto a Diana, a la diosa llamada Diana, de los efesios, que es la misma Artemis de los griegos. Y ustedes recordarán cuando estudiamos el libro de los Hechos, cómo se arma una revuelta. Demetrio, un platero, un joyero, ve que con la predicación de Pablo el negocio se le viene abajo, su riqueza, y arma una revuelta horrenda contra Pablo y contra los creyentes. Entonces, había un templo que era tan majestuoso, hermanos, que en el mundo antiguo el templo de Diana se consideraba una de las 7 maravillas del mundo. O sea, no era cualquier templo. Templos habían por todas partes. Y si ustedes entran a buscar réplicas, ustedes van a ver las réplicas del templo. Era un templo impresionante en su tamaño, en la cantidad de columnas, en su altura. Era un templo muy, muy especial. Recuerden, al punto de ser considerado una maravilla al nivel de las pirámides de Egipto, o del Coloso de Rodas y otras grandes construcciones que hubieron en la antigüedad. Entonces, Diana, esta diosa, era adorada en todo el mundo grecorromano, y en Éfeso estaba la sede, el templo principal. Habían templos a Diana por todas partes, pero en Éfeso estaban orgullosos de que Diana era su diosa. Una cosa interesante, hermanos, de Diana, para que recuerden, cuando hablamos de los efesios, de la ciudad y de la gente, es que adoraban principalmente esta diosa. Ustedes saben, los gentiles, romanos, todos los griegos, ellos eran politeístas, adoraban también a otros dioses. Pero algo particular de esta diosa es que Diana, y que uno no puede dejar de relacionar, es que Diana era virgen y tenía una virginidad perpetua. No necesito decir más. En el caso de Diana fue algo que ella le pidió a su padre, que era el dios Zeus, y Zeus le concedió una virginidad perpetua. Me hace recordar el culto. Otro culto, muy parecido. Además, y ella era la diosa de todas las regiones donde no había ciudades. O sea, todo lo que fuera campo, campiña, valles, montes, ella era la diosa de todos esos lugares. Y era la diosa de la cacería, era la diosa que concedía a los hombres obtener presa cuando cazaban, y se convierte también en la diosa de la fertilidad. Se dice que las mujeres cuando
querían salir encinta o que cuando daban a luz invocaban el nombre de Diana para su ayuda. Entonces era una diosa benevolente, buena con los hombres. Pero sí demandaba una lealtad completa. Con Diana tú no podías entrar en bromas. Diana tú tenías que ser fiel completamente a Diana. Y sus seguidores eran muy fervorosos y aún podían llegar a ser violentos, como lo hemos visto en el libro de los Hechos, cuando se trata de defender a esa diosa. Eso lo hemos leído en Hechos 19. ¿Y cuándo es que sus seguidores se ponían violentos? Cuando un predicador como Pablo negaba la divinidad de ella. Porque Demetrio mismo dice que Pablo está predicando que todos los dioses que son hechos con manos no son dioses. Métete con la divinidad de esa mujer y wow, va a haber problemas. Algo parecido a lo que pasa este tiempo con otra divinidad. No es casualidad, hermanos, que muchos creen que María, la Madre del Señor, dicen que murió en esa ciudad y hacen una conexión con ella. Y interesantemente, en el tercer concilio ecuménico, el concilio de Éfeso, en el año 431, es ahí donde se declara a María la Madre de Dios. Había una controversia con un hombre importante de la iglesia, llamado Nestorio, que él separaba la naturaleza de Cristo, y la intención original fue la de decir que María es Madre de Dios, el Theotokos, en el sentido de que el ser que ella dio luz, nuestro Señor Jesucristo, es Dios y hombre a la vez. O sea que el énfasis estaba puesto en Cristo, en la naturaleza de Cristo, que Él es, siendo una sola persona, Él es hombre y Dios al mismo tiempo, sin mezclar sus naturalezas, pero tampoco sin separarlas, como si hubieran dos personas. Él es Dios y hombre a la vez. Pero lamentablemente, con el paso de la historia, eso se ha pervertido, se ha distorsionado, y lo que se ha hecho es el énfasis, lamentablemente, en María, como que ella es madre de la divinidad de Cristo. Y eso es un absurdo. Es un absurdo porque Cristo es Dios eterno, Él era Dios antes, mucho antes, que María siquiera existiera. María da a luz, y por eso yo siempre he dicho, primeramente, los cristianos no tienen que llamar más a María Virgen. No digan la Virgen María. Si lo dicen delante mío, les voy a echar una miradita. Nada más, no los vamos a disciplinar, pero ya María es la Madre del Señor, una gran creyente, una gran mujer. Pero ella no es madre de la divinidad de Cristo, aunque ese ser era divino y humano a la vez, porque era Dios y hombre a la vez. Y así que si ella es madre de la divinidad, se la ha puesto en un lado donde María realmente viene a ser un sustituto moderno. Lamentablemente, no exactamente igual, pero en muchos casos de Diana, porque se le atribuye una divinidad en el catolicismo romano popular que no tiene. Ahora, hermanos, les dejo un tip, un secretito para que sepan, ¿ok? Satanás es muy astuto en agarrar versículos y cambiarles de vuelta, con que Dios te ha dicho y le da la vuelta al versículo. Los falsos maestros son campeones en agarrar un versículo, un pasaje y hacer decir lo que no dice. Hace poco, mi hija me mandó un video, un muchacho, yo le dije a ella, es de lo mejor que he visto dentro del catolicismo romano, este muchacho, porque agarra un versículo, agarra expresiones en griego, menciona a los padres de la iglesia para apoyar su idolatría. Muy bueno, realmente no he visto otro mejor que él,
Es un hombre joven. Pero yo le decía, nunca te dejes engañar por esto. Porque agarrar un pasaje, agarrar este y el otro para poner a Pedro papa o para hacer de María la semidivinidad que es hoy, agarran versículos para acá. Pero tú solamente mira la Escritura, en general, el Nuevo Testamento, y tú te vas a dar cuenta que Pedro, ni para los apóstoles ni para la iglesia, jamás fue papa. Tú puedes agarrar un versículo, distorsionar y decir que a él se le dio las llaves. Y puedes entrar tú en el debate también de la interpretación. Pero si tú miras, en ningún lugar a Pedro se le considera papa. Ni siquiera en el primer concilio de Jerusalén es que Pedro tuvo la palabra autoritativa y final del concilio. Fue Jacobo. Nunca ves que que las iglesias acuden a él. Ellos acuden. Pablo mismo acude a los apóstoles, plural, en Jerusalén, en el debate contra los judaizantes, etc. Y del mismo modo María, si tú miras así rápidamente el Nuevo Testamento hecho, tú nunca ves que le oraban a María, ni que le daban veneración o adoración o la ascensión. Todas esas son creencias que se fueron añadiendo. Entonces nunca te dejes engañar cuando alguien de un versículo te saca un conejo. Tú siempre recuerda el contexto, lo que dicen las Escrituras, y tú vas a ver que ni el papado, ni María, como se conceptúa en el catolicismo romano, es así. Bueno, volvamos al tema. En Éfeso tenían su diosa y ellos eran muy enfáticos en la defensa de ella. Pero yo quiero terminar con esto, hermanos, con el mensaje general, amplio de esta carta. En esta carta a los Efesios tenemos dos divisiones principales. Desde el capítulo 1 hasta terminar el capítulo 3, Dios nos va a dar enseñanza de doctrina. Nos va a querer cimentar en su verdad, enseñanza, en la ortodoxia. Y a partir del capítulo 4 hasta el final, se nos muestra cómo debemos vivir. Es como decir que en los primeros 3 capítulos se nos habla cómo debemos de pensar, qué debemos creer, qué debemos saber. Pero del capítulo 4 al final es cómo debemos vivir. O sea, los 3 primeros capítulos el énfasis es en la ortodoxia, en la doctrina correcta, acerca de Dios, de Cristo, de la iglesia, de la salvación. Y en los últimos capítulos, del 4 al final, el énfasis es la ortopraxis, cómo debemos vivir, cuál es la práctica nuestra. El tema de esta carta, hermanos, su carácter es instructivo, es enseñar, es didáctico, es para edificar. No es una carta que tiene un carácter, por ejemplo, correctivo, como lo tiene la primera carta a los Corintios, que es una carta definitivamente, o Gálatas, para corregir errores. Esta no, este es instructivo, es de edificación. Y el tema de la carta es fundamentalmente cristológico en la parte doctrinal, es decir, se centra en la persona y en la obra de Cristo y la obra en ella. Entonces no es una carta que tenga un propósito o un libro que tenga un propósito, por ejemplo, escatológico de hablarnos del futuro. No se hace mención del futuro. Cristo es el tema principal, llamémosle así, particularmente en la parte doctrinal. ¿A quién fue dirigida esta carta? Y acá sí, esto es importante que prestemos atención. Dice en el verso 1, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿A quién está dirigido? La misma palabra dice a los santos. La primero que se menciona es a los santos. Capítulo 1, miren, ya hemos leído el verso 1, verso 15 que dice, por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Lo mismo va a ser en el capítulo 3, verso 8, verso 18, en el capítulo 4, verso 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos. Capítulo 5, verso 3, que no se me deben mencionar ciertas cosas como conviene a los santos. Capítulo 6, verso 18. Santos. En la escuela dominical hemos estado viendo cómo en Hechos a los creyentes, la primera mención es creyentes, también se les comienza a llamar discípulos y también se comienza a llamarle santos. La palabra santo es la palabra griega agio o agio, que significa sagrado, puro, moralmente sin tacha, sin culpa, consagrado. Es una palabra que se usa 231 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y para quién se usa? Por ejemplo, para el Espíritu Santo. Sí, hermano, esta no es una palabra común que se usa para cualquier persona. La palabra santo se usa para el Espíritu Santo. Se usa para mencionar la parte interna del templo, el lugar santo. Se usa para hablar de los ángeles de Dios, se dice que son ángeles santos, es la misma palabra. Se usa para Jesucristo, cuando se le llama el Santo, Hijo de Dios. Se usa para los profetas, en Hechos capítulo 3, también, los santos profetas. La palabra santo se usa para las Escrituras en Romanos 1:2. Se usa para la ley en Romanos 7:12 y se usa para los creyentes en distintas cartas. Entonces esto no es una palabra común. Los creyentes no son cualquier cosa, hermanos. Para Dios son santos. Claro, nosotros que tenemos este trasfondo católico romano, siempre luchamos con esa idea de que santo es alguien tan perfecto que no cometía pecados y que prácticamente caminaba en una nube. Porque esa es la distorsión en el catolicismo. ¿Cuándo declaran a alguien santo? Cuando se muere. Pero si se dan cuenta que están vivos, se le está hablando a gente que está viva, no se está esperando que muere para ver si son santos. ¿Qué hace el catolicismo? Están tratando de buscar una impecabilidad que esa persona ni pecaba. Ya prácticamente ni sudaba ni necesitaba desodorante. Y buscan si hay alguna señal milagrosa que hizo, la que sea. Entonces en el catolicismo romano tienen algunos santos y los demás para el purgatorio. Y los santos están definidos en una vida de una consagración y una perfección tal que tienen méritos suficientes ante Dios y aún méritos para compartir con otros. Los santos aquí son creyentes vivos, no muertos. Y en las Escrituras del Nuevo Testamento la palabra santo se usa para todos los creyentes, no solo para algunos. Y no son santos por sus méritos propios, sino por la obra de Cristo. Hermanos, acá se le está escribiendo a los santos y se entiende, se asume que no todos ellos han hecho milagros. A todos los creyentes se les llamaba santos en el Nuevo Testamento. Es una expresión que también la encontramos en el Antiguo Testamento, donde, por ejemplo, Dios le dice a Moisés que él quería hacer de Israel un pueblo santo. Y es en el Antiguo Testamento donde se les dice, sed santos porque yo soy santo. Es una expresión que particularmente Daniel ve cuando a él se le muestran visiones del futuro. Él ve y ya no ve tanto la mención él no dice hijos de Israel, como que por primera vez separa mucho de la obra de Dios y no queda concentrada solo en la etnia de Israel, sino que él dice los santos. Por ejemplo, él ve un cuerno que hacía la guerra contra los santos y lo vencía. Entonces, esta palabra santo no es aplicable a cualquier persona, sino al pueblo de Dios. Los santos ya han sido santificados en Cristo. Porque miren aquí en el capítulo 1, verso 1 dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús, pero en el versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Lo mismo le dice a los corintios. A los santos, en Cristo Jesús, les dice, llamados a ser santos. Entonces la santidad, el pueblo de Dios es un pueblo santo. Los creyentes en Cristo son santos. La iglesia es un pueblo santo. Si tú eres creyente, tú no eres igual que el no regenerado. El no regenerado está en sus pecados. Tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Tú eres un pueblo llamado a consagrarte a tu Dios. Tú eres un pueblo llamado a vivir una vida santa para Dios. No una vida mundana, no una vida desperdiciada. ¿Qué parte tienes tú con el mundo? Dios te ha salvado para Él. Dios te ha salvado para que vivas, para que le conozcas a Él. ¿Qué parte tiene el creyente con los incrédulos? ¿Qué tiene que hacerse? ¿Qué tiene que hacer un santo revolcándose en el mundo? Y disfrutándolo. Y no hablamos de no poder disfrutar de las cosas creadas, sino de aquello donde hay tacha moral, donde Dios abominaría. Por eso en 2 Corintios 7 se nos exhorta diciendo, verso 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, refiriéndose a la venida del Señor, a la resurrección, a ser pueblo de Dios. Dice, limpiémonos de toda contaminación. En la santificación, tú tienes que consagrarte, tú tienes que limpiarte. ¿Qué hacen creyentes viendo series de televisión, telenovelas, siguiendo a gente que lo único que transmiten es basura? ¿Qué tiene el creyente que ver con eso? Límpiate. Porque no sé, algunos piensan que Dios va a venir y de las orejas lo va a llevar. No, hermanos, la justificación es un acto solo de Dios. La justificación es un acto solo de Dios, monergista. No hicimos nada nosotros en la justificación, donde Él nos declara justos por su muerte ante Dios. Pero la santificación sí es una obra sinergista, es decir, tú tienes que aprender, valorar la santidad. Por eso el Señor decía, sed santos. Y esa es una de las penas de cómo se ha deformado la gracia de Dios, que supuestamente nos da permiso para vivir, pensar y hacer lo que sea, igual vamos a ser perdonados. Verso 1 dice en ese pasaje, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de todo corazón. ¿Quién es el que se tiene que limpiar? Tú te tienes que limpiar. Tienes que quitar. Hemos sido ya lavados en Cristo. Está diciendo, pon tú toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda Timoteo capítulo 2. Una de las mayores frustraciones, hermanos, del ministerio, y creo que le puedo preguntar al pastor aquí Escobar y él diría que sí, es la de uno predicar, enseñar y ver todavía personas que dicen que son cristianos revolcándose en el mundo. Los creyentes son un pueblo santo para Dios. No son igual que los demás. En 2 Timoteo capítulo 2 dice, verso 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos.
El Señor conoce a los que son suyos, pero también este sello dice así: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No dice que lo aparten. No esperes a que el pastor venga a ti. El hecho que el pastor no te esté tocando la puerta, apártese de iniquidad. Es algo que somos llamados a hacer. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque en una casa no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Es disponerse al Señor. La santificación va a implicar negar nuestra carne y matarla juntamente con Cristo, que ya hemos sido crucificados con Cristo. Es mortificar la carne, como dice en Romanos 8, verso 13. Pero en Efesios a los creyentes no solamente se le llama santos, sino también se le llama fieles, como hemos leído en el capítulo 1, verso 1. A los santos y fieles. Esa palabra fieles, del griego pistos, es alguien que cree primeramente. Tiene una acepción en la cual se habla de que la persona es alguien que cree y a la vez es una persona confiable, creíble, verdadera. Alguien que es fiel, alguien que se le puede encomendar algo y va a vivir. Se usa, y lo va a hacer, se usa 66 veces en el Nuevo Testamento. ¿Para quiénes se usa? Por ejemplo, cuando el Señor habla del buen siervo y fiel. ¿No? Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Mira, ¿eres fiel tú con lo que el Señor te ha encomendado? Hermanos, a ninguno de ustedes yo le he dado ningún don. Es Cristo quien se los ha dado. Fíjate tú si tú estás siendo fiel con el Señor. Porque un día le vamos a dar cuentas. Y acuérdate que esa parábola de los talentos o de todo lo que es de personas que van a estar ante Cristo, donde Cristo le dio dones. Y la verdad de su salvación se va a evidenciar en su fidelidad. Ellos no tienen nada de sí mismos, todo el Señor se los dio, y en eso que el Señor les dio, fueron fieles. Y el Señor les dice: sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Pero al que no fue fiel, en el juicio de Dios, se revela que no es digno de Cristo. Hermanos, si aún ustedes, fíjense ustedes, si ustedes son dueños de una empresa o de un negocio, o están bajo un dueño o una autoridad, ¿qué buscaría usted como dueño de una empresa? Un hombre fiel, que usted le puede encargar algo y sabe que lo va a hacer. Y si usted está bajo autoridad, eso es lo que el de arriba busca, hombres fieles, mujeres fieles. El Señor te va a llamar a cuentas. Y usted dirá: no, pero la salvación no es por obra. Claro que no es por obras. Pero la salvación se evidencia en la fidelidad. Ser fiel es una gracia dada por Dios. Pablo pedía que en su misericordia Dios le conceda ser fiel. La fidelidad obviamente es una virtud de Cristo. Cuando el Señor venga, uno de los nombres escritos al venir Él en su pierna, si mal no recuerdo, es fiel y verdadero. La fidelidad es una virtud de Dios, no es una virtud propia de nosotros. Claro, a nosotros todos nos gusta el versículo que dice
que Él permanecerá fiel, aunque nosotros... No importa, el Señor va a ser fiel. Lo que tú no sabes es que el Señor es fiel a sí mismo. Y tú crees que Él va a ser fiel a ti. Y no es que el Señor sea infiel. Pero, por ejemplo, ¿cómo puede el Señor tratar con alguien que no quiere ser fiel? Si, por ejemplo, si el Señor te encomienda una labor y tú no la haces, el Señor es fiel. Se tendrá que buscar a otro. No es que el Señor no te haya dado oportunidad, ni te haya dado todo para que tú lo hagas, pero se tendrá que buscar a otro. Y se dirá, como se dijo de Judas Iscariote, tome otro su oficio. El Señor es fiel, Él no cambia. Pero nosotros siempre, Él es fiel a mí. Él es fiel, Él es perdonador, Él es paciente. Y eso es verdad. Pero en la Biblia se nos llama a ser fieles. A estos santos, a estos creyentes se llamaba santos, apartados del mundo y fieles. En una cultura tan inmoral como la greco-romana, ellos eran santos y eran fieles. En medio de esa oposición, de esa adversidad, aun cuando la vida de ellos se puso en peligro, cuando fueron acusados, cuando hubo disturbios, ellos permanecían fieles. La Escritura dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Eres tú fiel con el Señor? ¿Sabes que un día le vas a dar cuentas al Señor? No, pero yo ya tengo hermano, yo tengo ya el ticket para el cielo. Nosotros no ganamos nuestra salvación, nosotros no obtenemos méritos para nosotros, pero hay evidencias de la verdadera fe. Yo termino con esto, hermanos, en Efesios 1:3. En el mensaje que a quién está dirigido, a los santos y a los fieles, fundamentalmente, y así voy a terminar para ya la próxima semana, fundamentalmente, hermanos, a los creyentes se les quiere comunicar de la realidad de ellos. Voy a usar la palabra de una doble realidad. Hay una realidad natural que tiene que ver con nuestra vida y nuestra relación en este mundo, pero hay una realidad espiritual que muchos creyentes ignoran y que se nota que en esta carta es el peso de que los creyentes comprendan, entiendan las riquezas que hay en Cristo, las riquezas en gloria, las riquezas espirituales. Por eso en el capítulo 1, verso 3 comienza, lo primero que Pablo comienza a mencionar es: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense que ahí se hace mención de lugares celestiales, que en algunos manuscritos, es cierto, solamente dice los celestiales, pero se interpreta como los lugares celestiales. Hay un contexto espiritual del creyente que no es material, que no es de este mundo, que de pronto no estamos conscientes, que parte de los logros de Cristo. Fíjense que en el verso 10, cuando dice del capítulo 1, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa mención, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y no está hablando solamente de las estrellas, los planetas. Está hablando de la esfera espiritual, celestial y lo natural. Los ángeles, por ejemplo, viven en la esfera espiritual, no en la terrenal. Son enviados a nosotros. No quiere decir que no ministran acá, pero su esfera es la esfera espiritual. Y al creyente se le ha concedido vivir aquí, pero también tiene parte en la esfera espiritual. Pero no de esa manera mística, pagana,
que tienen muchos de esos falsos apóstoles de ahora que le hacen pensar a la gente cosas que la Biblia no dice y los hacen meterse en guerras espirituales y en luchas y en cosas espirituales que la palabra de Dios no manda. Por un lado, a veces tenemos el extremo de ignorar la realidad espiritual nuestra y por otro lado, el otro extremo es meternos y hablar de cosas espirituales que la Biblia no nos mete ni quiere ni nos dice. Como Pedro mismo decía, hablando de cosas hinchadas de su propia mente. ¿Cuánto de esa guerra espiritual que hablan hoy día en tantos lugares es pura hinchazón de su mente? Pura imaginación. Creen que están atando a Satanás. Creen que están atando demonios ahorita, o sea, interpretando versículos mal, fuera de contexto. Enseñándole a la gente a visualizar, dice, quede embarazado en lo espiritual para que se haga realidad en lo material. O sea, hay una distorsión tremenda, pero sin embargo Pablo quería que la iglesia entendiera aquello. Por eso cuando se habla de los lugares celestiales en Cristo, por ejemplo en el verso 6 dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Hermanos, el creyente, aunque estamos en este mundo, pero en Cristo ya estamos, ¿cómo pudiera decir? Porque alguien va a decir, entonces tengo otro yo sentado con Cristo. No. Es como decir que con Cristo y en Cristo estamos contados ya en la realidad espiritual, delante de Dios. No digan estamos aquí o estamos allá, porque eso es uno de los problemas del misticismo y es un problema en que se comunicado en la adoración, que se dice a la gente que está aquí que al adorar uno se va para allá. Uno no se va para allá. Uno sigue aquí adorando al Dios que está en los cielos y en la tierra como si uno estuviera presente. Entonces el creyente está en los lugares celestiales con Cristo. En el capítulo 1, verso 20, cuando se habla del poder de Dios, de la supereminente grandeza de su poder, dice en el verso 20, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales o espirituales. Cristo está sentado a la diestra de su Padre. Y en el verso 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Hermanos, ese verso 21 nos habla de huestes espirituales. Y Cristo ha sido exaltado por sobre todos ellos. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo ha sido exaltado sobre toda creación espiritual. Y los creyentes en Cristo estamos en Él. Pero estamos acá, no piense que hay otro Andrés allá, otro yo. No es tal cosa. Ni piense como algunos han dicho, hay gente que cuando se mete en los espirituales fuera del entendimiento sano de las escrituras, ¿cuántos no hablan de que dice que cuando oran se salen del cuerpo y visitan lugares? Eso no es, eso es satánico. Esa es la imaginación de la mente o la influencia de un demonio. No. Acá se habla de Cristo. En el capítulo 3, verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestados en los lugares celestiales. Hermanos, la obra de salvación, la obra que ha hecho Cristo con nosotros, tiene también un propósito de dar a conocer la grandeza de Dios, aún en los lugares celestiales. Aún ángeles, si tuviéramos que hablar, en la gracia salvífica de Dios y en la obra redentora de Cristo, los ángeles aprenden acerca de Dios. Y los enemigos de Dios son avergonzados, son humillados por Cristo, por medio de la iglesia. No es que nosotros nos tenemos que meter a una lucha y a pelear con y a buscar espíritus y demonios debajo de cualquier silla. Sin embargo, en el capítulo 6, por eso, verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren, hermanos, nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Pero fíjate que acá la palabra no dice, no, ponte a pelear contra ellos. No dice eso. Pero hay una lucha espiritual. La iglesia ha sido salvada por Cristo y los creyentes están en lugares celestiales con Cristo, en el sentido, sus nombres. Los creyentes son un medio para revelar a estos seres espirituales la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios. Entonces fíjate que tu salvación, tu propósito, la razón por la cual Dios te va a hablar la doctrina aquí, es para que tú también estés consciente de lo que en lo espiritual significa tu vida y la iglesia. Y que todavía hay una lucha espiritual. Por lo cual, cuando lleguemos a ese punto, veremos qué es lo que la palabra dice que debes hacer. Pero a la vez hay una realidad terrenal. Somos humanos, nos casamos, tenemos hijos, nos desempeñamos en este mundo y lamentablemente los creyentes normalmente solo están conscientes de la realidad natural y no de lo que es lo espiritual. Y a veces, y es peor cuando se meten en lo espiritual, pero se meten donde no les corresponde. Y que tu ángel de la guarda, y que ata, desata. Todas las semanas atan y en el lunes se les desatan. Y lo tienen que atar el próximo domingo. Peor aquellos que maldicen a las potestades superiores. ¿Qué tal tantas cosas que se dicen, hermano? Que suenan espirituales, pero no vienen más que de las tinieblas o del paganismo. Pero sí hay una realidad espiritual muy preciosa, hermano, de la cual tú como hijo de Dios has venido a ser hecho parte. Y damos gracias a Dios por ello. Les invito a ponerse en pie, hermanos.